En este vídeo vamos a hablar de secuencias y series aritméticas. Una secuencia aritmética, también conocida como progresión aritmética, es simplemente una secuencia de números que tiene una diferencia común. Un ejemplo bastante fácil para ver lo que es una secuencia aritmética sería 5, 8, 11, 14. Y estos tres puntitos significan que sigue de manera sucesiva. Esto significa que la secuencia continuará con el mismo patrón. Como podemos ver aquí, esta es una secuencia aritmética porque la diferencia entre cada término es de 3 positivo. De 5 a 8 le sumamos 3, 8 a 11, 3 y 11 más 3 es 14. Con esto, que ya hemos identificado lo que es la diferencia común, ya sabemos que el siguiente término será 17 y el siguiente el 20. Entonces, esta es una secuencia aritmética compuesta por términos con una diferencia, representada por la letra D, y se denotan las mates como la diferencia común. Uy, en 3. Entonces, en este caso, saber que D igual a 3 será útil cuando usemos algunas de las fórmulas que estarán en el libro de fórmulas para el examen final. Las fórmulas correspondientes que os saldrán en el libro o en el formulario son estas dos. Ahora otro ejemplo de lo que sería una secuencia aritmética, pero una que disminuye, será por ejemplo uno que sea el 21, luego el 17, el 13, el 9 y así sucesivamente otra vez. Esto también es una secuencia aritmética porque hay una diferencia común, pero en este caso, y lo vamos a calcular ahora, la diferencia será menos 4, porque de 21 a 17 le tenemos que restar menos 4, 17 a 13 menos 4, y de 13 a 9 otro menos 4. Entonces la diferencia común aquí es el menos 4. Entonces, como una regla general para calcular la diferencia común es, y lo que podemos ver aquí, el segundo término menos el primer término. Es decir, si os digo la diferencia común es U, que esto significa el término, U es un término, U2 será el segundo término menos U1. Entonces la diferencia común es U2 segundo término menos el U1, que es el primer término. Pero ahora, si nos damos cuenta, yo también lo puedo aplicar con el cuarto término y el tercer. Es decir, que la diferencia común también es lo mismo que U3, U4 menos U3. Entonces, en este caso, ya podemos sacar una conclusión, que la diferencia común puede ser cualquier término, es decir, UN, ¿vale? Esto significa que n significa cualquier número, menos su término anterior, que lo vamos a escribir así, un-1. Es decir, que la diferencia común es un término menos su término anterior. Vale, y ahora con esto, y esto ya nos ayudará un poquito con las fórmulas, vamos a explicar los dos tipos de secuencias que os podéis encontrar. Básicamente, si cogemos esta de aquí y vemos estos tres puntos suspensivos, esto significa que normalmente la secuencia no acaba, es decir, que continúa de manera infinita. En este caso estaría restando menos 4 cada vez más, hasta llegar a un número muy pequeño. Entonces, en el caso de arriba, por ejemplo, si nos dicen que el 20 es el último término, esto significa que el término es finito. Ahora lo que podemos hacer es utilizar esta fórmula de aquí, voy a quitar esto ahora, que lo que nos ayuda básicamente es encontrar el valor de cualquier término de una secuencia aritmética. Vale, entonces, si yo digo, o en un examen nos preguntan encontrar el término 100, que se representa por U100, por ejemplo, voy a utilizar el primer ejemplo aquí, nos preguntan encontrar el término 100 de esta secuencia, ¿vale? Si nosotros nos ponemos a contar y vamos sumando uno por uno, 5 más 3, 8 más 3, 11 más 3, 14 y así,
vamos a estar bastante rato en el que podemos hacer bastantes errores. Entonces esta fórmula lo que nos ayuda es calcularlo de manera mucho más rápida. Entonces U100, lo vamos a escribir así, será igual a U1. 1 en este caso es el primer término, que es el 5, más n, que como podemos ver, n es 100, menos 1 por la diferencia común que hemos calculado, que es 3. Ahora, si yo calculo esto, U100 es igual a 5 más 99 por 3, y esto nos dará, si no me equivoco, 302. Porque esto es 5 más 297, que sí, que es 302. Entonces, el término 100 de esta secuencia es el 302. Sin embargo, este es una pregunta que os podrían hacer sobre esta fórmula de aquí. Entonces, a veces también ya os darán, por ejemplo, os dirán esta información y os pedirán encontrar el primer término o a veces la diferencia común. Entonces esto ya es aislando, utilizando álgebra, y os saldrá en un segundo. Ahora vamos a pasar a las series aritméticas, que son básicamente la suma de una secuencia aritmética. Es decir, si yo tengo esta secuencia aritmética, la serie aritmética sería la suma de todos estos términos. Vale, voy a borrar esto de aquí. Vamos directamente a calcular un caso, utilizando otra vez el primer ejemplo de aquí. El A y B nos darán en el formulario estas dos fórmulas, pero ahora me voy a centrar con esta, porque vamos a suponer que no sabemos el término. Bueno, ya os lo explicaré mejor. Vale, si nos preguntan encontrar la suma de los 10 primeros términos de esta progresión, lo van a escribir así, S10, S significa suma. Entonces, ya vamos a la fórmula. S10 será igual a n partido 2. N son los números, el número de términos, que en este caso es 10. Partido 2. Y como podemos ver, abrimos el paréntesis. Esto es 2 por el primer término, que es 5, más n menos 1. N en este caso es 10 otra vez, menos 1. Y la diferencia común que hemos calculado, que es 3. Ahora si resolvemos esto, la suma de los 10 primeros términos será 5 por aquí 10 más 9 por 3. O S10 será igual a 5 por 9 por 3 es 27, que tendremos 37 aquí dentro. Y 37 por 5, si no me equivoco, nos da 185. S10 es igual a 185. Vale, ahora con este número lo que nos está diciendo es que la suma de los primeros 10 términos de esa secuencia es igual a 185. Vale, otra vez, tened en cuenta que en algunos problemas del examen os pueden dar la suma directamente, es decir, que os dan esta información y os piden calcular, bueno, a veces nos dan el 10 y tenéis que calcular la n, el número de términos, o a veces el primer término o la diferencia común. Otra vez esto se hace aislando y no tendréis ningún problema. Y por último, quiero mencionar la fórmula de aquí, explicarla un poquito más. Básicamente, en algunos problemas de la IB os pueden preguntar, y es un ejercicio un poquito más largo en el examen, que primero calculéis, por ejemplo, el término 10, ¿vale? Entonces lo calculáis, os da un número y luego os piden que calculéis la suma de los primeros 10 términos. Entonces, bueno, tenéis dos opciones. O hacer esta fórmula, que es un poquito más larga, o ir directamente a esta, porque ya habéis calculado UN, que en este caso, si es la suma de los 10 primeros términos, UN será U10, el término 10. Y entonces ya directamente apliquéis esta fórmula y vais un poquito más rápido y cometéis normalmente menos errores. Bueno, en resumen, una secuencia aritmética es una secuencia de términos con una diferencia común, y una serie aritmética es la suma de esos términos. Entonces, esto es una introducción básicamente. Ahora os toca practicar algunos problemas y luego ya podréis abordar problemas más complejos que os pueden salir en el examen.